yo, como comentaba Santiago, voy a hablar sobre enfoque multifacético, pero dirigido un poco a eczema de manos y pies. Y bueno, presentar esto viene por una ampliación en la posibilidad del tratamiento de dermatitis atópica con dupilumab dirigido a este tipo de pacientes que principalmente tienen esta patología, principalmente eczema de manos y pies. Y para ello voy a empezar con un caso clínico, un paciente que, si aparece la diapositiva, ¿no funciona? Vale. Bueno, tiramos para atrás. Gracias. Como os decía, vamos a empezar con un caso clínico remitido por un médico de atención primaria a nuestra consulta de alergología, en la cual el paciente era un paciente de 45 años, como ahí se indica, en la que el compañero nos indicaba que tenía comorbilidades atópicas como antecedentes, una dermatitis atópica en la infancia, una rinitis moderada persistente y un asma moderado persistente, ambos dos por ácaros del polvo. Y él nos lo derivaba para estudio de una dermatitis de manos y pies que en estos momentos había aparecido. Bueno, pues introduciendo el tema y poniéndonos en contexto, pues dermatitis de eczema sabemos que son dos términos intercambiables y que podemos utilizar ambos dos de la misma forma. Se presenta habitualmente con unas lesiones que pueden ser estadio agudo, estadio crónico y que ahí se indica, con unos síntomas habituales de picor, dolor cutáneo, quemazón, escozor, con una histología en particular y una clasificación de aguda o crónica dependiendo de que las lesiones o la clínica dure menos de 3 meses y aparezca una vez al año, o crónica cuando sea más duradero de 3 meses y se repita 2 o más veces al año. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Pues bueno, es una enfermedad común con una prevalencia de un 9,1% aproximadamente en la población general, más en hombres que en mujeres, aproximadamente similar en adultos y adolescentes, y habitualmente 1/3 de la población que presenta esta patología no consulta a los facultativos. Bueno, pues ya pasamos al paciente a nuestra consulta, le hacemos todas las preguntas necesarias y bueno, vemos que el paciente nos indica que lleva 10 años con estas lesiones, con esta clínica. Las lesiones que aparecen son las que aquí se presentan, unas lesiones típicas de eczema en mano y en pie, lesiones agudas más bien en estos momentos, aunque lleva, como digo, más de 10 años. El paciente se queja de un picor, un ardor en manos y pies y ocasionalmente además tiene otra patología T2 por esa clínica de rinitis y asma, que son esas crisis respiratorias en otoño a pesar de la vacuna que se puso en su momento, y se queja mucho de esta calidad de vida, de una afectación en su vida laboral, en su ocio y en la dificultad en el descanso habitual. Bueno, pues la bibliografía nos indica esto, que la dermatitis de manos y pies pues está representada en los pacientes con un importante prurito y dolor, con una calidad de vida muy afectada, trastornos psicoconductuales habituales, una disminución en su productividad laboral y escolar, un importante impacto económico, un deterioro físico y una alteración en el sueño y en el bienestar emocional. Todo ello afecta a estos pacientes e impide que actúen o que hagan muchas actividades físicas, pues el poder salir a hacer ejercicio, dificultad para caminar, para coger objetos, o sea, cosas que habitualmente cualquiera de nosotros hacemos sin ningún tipo de problema y que en este tipo de pacientes pues está muy restringido. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el eczema de manos y pies? Pues bueno, la causa de esta patología pues se ve que hay unos factores genéticos endógenos y unos factores ambientales o exógenos. Los endógenos, como ya sabemos y se ha hablado durante la sesión, pues es una alteración en la filagrina principalmente de esa barrera cutánea que hace que diferentes irritantes, diferentes alergenos activen una inmunidad local y, por tanto, provoquen las lesiones. Y aparte también influye la existencia de dermatitis atópica previa o actual. Y en el caso de los causantes exógenos, pues sobre todo irritantes, alergenos, la irritación mecánica que produce todas estas alteraciones hace que se produzca primero una dermatitis de contacto irritativa en muchos casos, que finalmente provocará una dermatitis alérgica de contacto y, por tanto, el eczema de manos y pies.
Aparte, factores de riesgo son el hecho de tener reacciones positivas a las pruebas del parche, es decir, la dermatitis de contacto alérgica, una dermatitis atópica actual o pasada, como os comentaba, y la relación con un trabajo en un medio húmedo y, además, el tabaco o el estrés. Los médicos habitualmente tenemos la tendencia a clasificar siempre cualquier patología. Y en este caso, pues bueno, la clasificación habitual es, por una parte, basada en la etiología, y por tanto el eczema de manos podríamos verlo tanto en la dermatitis atópica, en la dermatitis alérgica de contacto o en la irritativa, y también tenemos la tendencia a ver cuál es la morfología clínica de la patología. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues bueno, aquí os he mostrado los 4 tipos principales de lesiones que pueden presentarse en una dermatitis de manos. En esa primera imagen vemos una hiperkeratosis claramente, en esta una deshidrosis, que la vemos muy frecuentemente en nuestros pacientes atópicos, el eczema numular, en el cual pues, aparecen parches eczematosos del tamaño de una moneda en el dorso de las manos, o muchos casos de pulpitis, como vemos en muchas amas de casa. Bueno, pues aparte de la dermatitis atópica, de la dermatitis de contacto alérgica o de la irritativa, también hemos de hacer un correcto diagnóstico diferencial con otras patologías que también pueden presentar el eczema de manos, como puede ser una infección fúngica, la micosis fungoide, la psoriasis o la escabiosis. ¿Cuántos pacientes nos derivan médicos de familia indicando que es una dermatitis o una urticaria, cualquier proceso cutáneo, y es una escabiosis? Bueno, pues el diagnóstico diferencial es muy importante, pero también hemos de tener en cuenta que ese tipo de patologías, aunque se presenten en manos, en muchas ocasiones se presentan también en pies. Y es un tanto por cien muy importante el de que los pacientes que presentan tanto lesiones en manos como en pies. Y como os decía, el diagnóstico diferencial es muy importante, y si no, que se lo digan a este niño. Este niño lo derivaron para un estudio por un eczema deshidrótico plantar, cuando realmente, al hacerle el estudio con parches, la causa era el dicromato potásico que tenían estas zapatillas, porque en verano empeoraba su situación debido a que estas zapatillas tenían cromo, que es con lo que se encurte el cuero, y empeoraba el nene. Al quitarle los zapatos que tenían dicromato potásico, pues el niño mejoró de sus lesiones. Imaginaros esos pies para poder caminar, para poder hacer sus actividades, para poder ir al colegio, simplemente. Así que un diagnóstico diferencial es muy importante. En estos momentos, las directrices de la Unión Europea sobre dermatitis de manos no recomiendan el uso a largo plazo de las terapias o de los tratamientos de primera línea y de segunda línea que tenemos en uso, los que teníamos en uso hasta ahora únicamente, ni la europea ni la española. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, a nivel de efectos adversos, todos estos tratamientos tienen efectos adversos muy importantes por el uso a largo plazo. Y, por tanto, pues bueno, gracias a que en estos momentos tenemos la posibilidad de utilizar también dupilumab, porque lo tenemos contemplado para poder utilizarlo cuando únicamente las lesiones están dirigidas a dermatitis de manos y pies. Volviendo a nuestro caso, nuestro paciente había pasado por diferentes tratamientos: corticoides tópicos, inhibidores de calcineurina, antibióticos tópicos, emolientes, y el chico pues no había mejorado. Bueno, pues dupilumab, con este estudio, con el Liberty AD-HAFT, es un ensayo clínico de fase 3 de dupilumab de 16 semanas de duración, tanto en adultos como en adolescentes, con enfermedad moderada o grave, y que lo que se vio fue la eficacia, lo que se estudió fue eficacia y seguridad con ese tratamiento en pacientes con dermatitis atópica, pero localizada en manos y pies. Participaron 133 pacientes mayores de 12 años, con un eczema crónico, como os digo, con unos valores de IGA 3 o 4, es decir, una patología moderada o grave, y que tenían una respuesta inadecuada o intolerancia a los corticoides tópicos en las lesiones. Bueno, pues los resultados, aparte de que los pacientes estaban clasificados, fueron 2 líneas, placebo y tratamiento activo, se vio que estaban correctamente diferenciados y equilibrados en las 2 ramas, y lo que se vio fue que el 40,3% de los pacientes en activo, es decir, con tratamiento activo, mejoraron, aclararon sus lesiones y presentaron un IGA de 0,1
tanto en manos como en pies. Y el picor, que era uno de los síntomas fundamentales de este tipo de pacientes, también habían mejorado en 4 puntos a las 16 semanas en un porcentaje de pacientes del 52,2% aproximadamente. Y las diferencias eran significativas respecto al placebo, a la rama de placebo. En este estudio, respecto a los pacientes que participaron, se vio que en el grupo placebo necesitaron en mucha más proporción respecto al tratamiento activo la necesidad de utilizar medicación de rescate, ya fueran corticoides o corticoides orales, ¿vale? Corticoides tópicos o corticoides orales. Y respecto a los efectos adversos, como se ha comentado en estas reuniones, el único efecto adverso que apareció en algunos casos fue la famosa conjuntivitis, que sí que se ha visto que en los pacientes con dermatitis atópica y dupilumab, pues en algunos casos aparece, pero el porcentaje fue bastante bajito, máximo de un 10%. Entonces, como conclusiones de este estudio, se vio que dupilumab mejoró rápida y significativamente los signos, síntomas y la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica dirigida únicamente a manos o pies, y el perfil de seguridad fue aceptable y consistente con el perfil de seguridad que se había obtenido y que habíamos visto con otros estudios de dermatitis atópica sistémica. ¿Y qué nos dice la vida real? Porque estos son los estudios que vemos que se hacen con este producto, pero también ya tenemos datos del mundo real. Bueno, pues aquí os presento un estudio, un artículo en el que se hicieron con 47 pacientes que tenían eczema de manos moderada y se estudió el EXI. El EXI es lo mismo que el EASI en la dermatitis atópica generalizada, pero dirigida, es una escala de que se ve intensidad y gravedad en manos. Bueno, pues el EXI de estos pacientes a las 16 semanas se vio que aproximadamente un 87% de los pacientes conseguían un EXI del 50%, un 60% de los pacientes un EXI del 75% y un 32% del 90%. Es decir, en la semana 16 el 60% de los pacientes alcanzaron un EXI ya del 75%. Y no había diferencias entre la forma vesicular o la forma vesicular o fisural de la dermatitis atópica que presentaban. E incluso los cuestionarios de calidad de vida también dieron resultados muy positivos en la semana 16. Este es otro estudio en vida real, el registro BioDays, con 72 pacientes, en el cual también se vio unos resultados de EXI, de calidad de vida y de aclaramiento completo, es decir, de IGA 0,1, en el que se vio que eran favorecedores para dupilumab. Y ese tercer estudio de vida real también es un estudio español, en el que se vio también que de los valores que se obtenían tanto de IGA, de ASI o del picor en cada uno de estos pacientes, se vio una mejoría a las 16 y a las 52 semanas. Este estudio ya es a las 52 semanas, con una mejora muy importante y significativa. Bueno, pues este es otro caso clínico que también quería presentaros hoy para finalizar mi presentación, sobre una chica de 32 años que vi hace unos meses también y que me la derivaban por una dermatitis atópica para estudio y valorar la posibilidad de algún tipo de tratamiento. Esta chica había evolucionado, hacía 4 años que se le diagnosticó la dermatitis atópica, había evolucionado positivamente con los tratamientos que se habían utilizado porque la estaba viendo dermatología, pero había continuado con unas lesiones únicamente en manos. De hecho, estas son las fotos que ella me aportó, porque en estos momentos no tiene nada de todo esto. Esta es una dermatitis atópica sistémica que ella tenía previamente y que, al llegar a mi consulta, únicamente estaba localizada en manos. Se le hicieron pruebas del parche con una positividad para el catón. Es verdad que la chica trabaja en hostelería, le indiqué que retirase todo lo que podía ser de catón, pero es verdad que a lo mejor a nivel sistémico también tenía algo. Pero así todo se mantuvo la dermatitis atópica localizada en manos. En esta foto no se ve bien, pero no quería aumentar ya el número de diapositivas. Y vamos a plantearnos la posibilidad de ponerle dupilumab para conseguir la mejora al 100%. Y como estoy a cero, acabo con mis conclusiones, con mis mensajes a destacar, que la enfermedad crónica multifactorial y con importante impacto negativo y duradero en la calidad de vida de los pacientes es una enfermedad así. Hay que hacer un diagnóstico diferencial muy exhaustivo para poder controlar a nuestros pacientes.
Tratamientos que hasta ahora tenían limitaciones para uso a largo plazo, tenemos la posibilidad de utilizar dupilumab en estos momentos y, aparte, ya se han demostrado tanto en ensayos como en vida real resultados muy positivos para ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias.